de Petróleo como secretario general. El doctor Silva Calderón es de gran importancia para nuestro país, pues una leyenda dentro del seno de la OPEP, porque desarrolló una excepcional carrera en la industria petrolera. Además, fue asesor de Juan Pablo Pérez Alfonso, fundador de la OPEP, por parte de Venezuela. El monaguense, de 92 años, cursó estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Desde el año 1965 viene desempeñando cargos dentro del Estado venezolano. Primero, como presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Monagas, en 1968 fue miembro del Consejo Directivo y Administrativo del Instituto Nacional de Canalizaciones. 17 años más tarde formó parte del Consejo Nacional de Energía y en 1999 fue director general del Ministerio de Energía y Minas. Con la llegada de la Revolución Bolivariana, pudo escalar en cargos relacionados al ámbito energético, como viceministro de Minas, director externo de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela y ministro de Energía y Minas. En nombre de la OPEP, se extendió sus más sinceras felicitaciones a Silva Calderón por sus años de servicios a la organización. Precisamente más temprano, el secretario general de la OPEP, Haytham Al-Hayez, también dijo que esto ha sido un merecido tributo para una larga y destacada trayectoria al diplomático venezolano, a quien observamos Palabras en este del momento ciudadano a Tarek El través de las Aizami, pantallas. vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular para el Petróleo. Buenas tardes, querido presidente Nicolás Maduro Moros, excelentísimo Haytham Al-Hayez, secretario general de la OPEP, excelentísimos embajadores y representantes diplomáticos de los países que formamos parte de la OPEP y de los países no OPEP, representados aquí por el excelentísimo embajador de Rusia, presidente de PDVSA, presidente de Pequiven, directivos de nuestra poderosa industria de PDVSA, queridos compañeros, saludamos muy especialmente a la clase heroica, a la clase trabajadora heroica de PDVSA, que está aquí presente con nosotros. Representantes de las distintas instituciones que forman parte del sector energético venezolano, señoras y señores. Para nosotros es un gran honor, hoy 14 de septiembre, celebrando los 62 aniversarios, los 62 años de esta organización, la OPEP, contar con la honrosa visita del querido hermano Haytham, nuestro secretario general. Hablábamos esta mañana y decíamos la historia profunda que tiene la OPEP, y ahora nuestro excelentísimo doctor Álvaro Silva Calderón decía que la OPEP ha formado durante muchas décadas una política de Estado, del Estado venezolano. Son 62 años. El presidente Nicolás Maduro ha definido la historia de la institución en tres grandes etapas, desde su momento fundacional hasta el año 2000. 40 años pasaron hasta que el comandante Hugo Chávez tomó el liderazgo en esa última década del año 1990, ya de cara a lo que sería el milenio, el nuevo milenio, y reanimó y relanzamos este bloque poderoso, la OPEP+, perdón. Luego cabalgamos estos 16 años hasta la crisis financiera del 2016, que también enfrentó diversas situaciones que provocaron caídas abruptas del precio del petróleo y una desestabilización total del mercado energético global. He ahí también un segundo momento donde el liderazgo del presidente Maduro, la participación protagónica de Venezuela permitió cohesionarnos en función de lo que hoy es un mecanismo virtuoso
llamado OPEP Plus y la Declaración de Cooperación. Hemos dicho que Venezuela forma parte de una ecuación insustituible para generar los equilibrios necesarios en materia energética y petrolera. Somos nosotros, desde aquí, desde esta patria, los que estamos sumados para seguir garantizando el suministro confiable a los pueblos del mundo. Nosotros hemos abierto un gran debate, presidente. Hemos dicho, para superar la pobreza energética, debemos seguir trabajando profundamente en los equilibrios de nuestras industrias. No se puede entender esta obsesión y esta insensatez de Occidente de pretender mantener a los principales países que representamos la solución para la estabilidad y la felicidad de nuestra humanidad, pretender entender políticas de sanciones, bloqueos, etc. Yo creo que ya el mundo clama un mundo inclusivo, un mundo de iguales. Nosotros desde Venezuela hemos dado el ejemplo, presidente. En los 2 últimos años, frente a la pandemia y frente a las agresiones más salvajes y criminales que ha habido en la industria, la clase heroica trabajadora de PDVSA ha demostrado su coraje y su dignidad para levantar frente a las sanciones, frente a las persecuciones, frente al bloqueo y ponernos también a la orden de los países consumidores y los pueblos que demandan fuentes de energía. Así que, enhorabuena, celebramos esta primera visita oficial de nuestro secretario general, reivindicamos a la OPEP, presidente, como una organización que forma parte de la tradición histórica de Venezuela. Y como decía también el doctor Silva Calderón, la OPEP está llamada a ser una institución perpetua, porque las fuentes de energía que demanda el mundo están en suelos de esta patria y están a la orden de los pueblos que lo demanden. Así que, bienvenido, querido secretario general, y nos honra su presencia con esta visita maravillosa, hoy conmemorando los 62 años de la OPEP. Muchas gracias, señoras y señores. Palabras del excelentísimo señor Ayman Al-Gais, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Si me permite, Su Excelencia, voy a hablar en inglés. Good evening, distinguished guests, Your Excellency, President Nicolás Maduro. Buenas tardes, Excellency Minister Tariq Al-Husseini, my brother, mi hermano. Excellencias, embajadores de los países miembros de la OPEP, socios de los países de la OPEP productores, no miembros de la OPEP productores, miembros de la OPEP, PDVSA, la clase obrera de PDVSA. And I will not forget an OPEC Y legend who no sits with us puedo today. I have olvidar had the honor esa leyenda and que privilege tenemos to hoy meet acá, this legend from Venezuela. y estamos privilegiados de poder hablar con Álvaro It's a Silva great honor to Calderón. meet you. Es un gran honor poder saludarle. Your Excellency, I am starting a new Excelencia, tradition at comienzo OPEC una nueva where tradición we en la will not OPEP, forget our legends. donde no We olvidamos will a never forget nuestras our legends from all the OPEC member leyendas countries. de todos los países Today miembros we de la honor OPEP. Dr. Álvaro Hoy Silva Calderón from honramos a Venezuela. Álvaro Silva Calderón Last de week, Venezuela. La we semana honored pasada Dr. Suproto from honramos Indonesia, al presidente who was also Subroto one of de the key Indonesia, legends and una de las secretary grandes generals. leyendas y Also secretarios this week, generales. in the beginning of the Esta week, semana we honored honramos Abdullah al-Badri Abdullah from El Libya, Badri who was de also Libia, Secretary General también of OPEC secretario for 9 general de la years. OPEP durante 9 OPEC has a años. rich La history. OPEP tiene una rica From historia 62 years, de today hace is the 62 birthday of años, OPEC. y hoy 62 years marca el ago, nacimiento 5 de la founders, OPEP. 5 Dr. Fuad fundadores, Rouhani of Iran, Rouhani de Dr. Irán, Talat Shaybani of Talat Iraq, Shibani de Irak, Ahmed Said Omar Ahmad Said from Omar Kuwait, my de own country, Kuwait, mi propio país,
Abdullah Tregui from Saudi Arabia, de Arabia Saudí, and Juan y Juan Pablo Pablo Alfonso Pérez Perez of Alfonso, this great country, de este gran Venezuela. país, Venezuela. They came together actually Juntos not in se 1960. unieron no en el There is 60, a piece of information that I sino will que share today. tenemos Many of you may información que not hoy know. compartimos y que The quizás no idea sabían. of the La inception of idea OPEC del started inicio in de la OPEP 1959, comenzó en a el year before that. 59, un año When these five antes, people, cuando estas 5 these five personas, gentlemen, these five heroes estos met 5 in Cairo, héroes se reunieron en actually, el Cairo, de at the hecho, Arab Yacht Club, en and el that was club where de they developed yate, this idea, donde crearon and then esta they met idea in an official y luego meeting in se Baghdad reunieron in en Bagdad 1960 to en el establish 60 OPEC para into what we crear have a la today OPEP as an y lo que organization tenemos hoy, that is, una as His Excellency organización que, President como Maduro el put it so presidente nicely, Maduro lo dijo it is a también, foundation and es la cornerstone for the fundación, stability la of the global base economy, de la economía not just for oil mundial, no prices solo and para los oil markets for precios the benefit of y el producers, mercado but para also beneficiar a los supports the benefit productores, of sino que consuming también countries, and this beneficia a los by países in turn means consumidores the stability of the whole mediante la system of estabilidad the de global todo el economy. sistema de la economía Oil mundial. represents El about petróleo representa 33% of the global energy mix 33% today, de la mezcla and will energética de continue hoy to y represent seguirá at least representando al 30% menos of the global energy 30% mix de in la mezcla energética 2045. para el This is important to keep in 2045. mind. Hay que As recordar we estas talk about the cifras importance cuando of hablamos oil, de la and if importancia we del add petróleo gas y si to the energy agregamos el mix, gas this a will la mezcla comprise of about petrolera, esto 60% incluye of the world's 60% global demand de la for demanda energy in global 2045. energética para el I say these 2045. numbers because Digo it's estas very cifras important, porque and I es say these numbers importante. because we have Digo our estas dear brothers cifras from porque PDVSA tenemos there. a nuestros hermanos What de you do PDVSA. in Lo que refining, ustedes hacen en la what you do in refinación, producing en la in the oil fields producción, is en los critical campos, for not es only Venezuela, fundamental no but solo for para the whole Venezuela, world. sino para todo el The mundo. world El requires mundo 12 necesita trillion with 12 a T trillones, US 12 dollars of trillones de investments dólares de from now inversión until desde ahora 2045. hasta el 12 2045. trillion dollars. 12 This is trillones de a dólares. phenomenal Se trata amount of de una money. suma enorme de And the world dólares. cannot Y el sustain its mundo economic no growth puede without sostener the su availability crecimiento of energy. sin la energía. Oil plays a El fundamental petróleo role in this desempeña un energy papel mix. clave en esta mezcla Venezuela energética. plays a Venezuela fundamental role desempeña un in papel supplying the esencial world with its en requirements suministrar of al oil. mundo el And I say petróleo que this because this necesita. Y country lo is digo blessed porque este by país está God bendito to por have Dios the biggest al reserves tener of las oil mayores on this reservas planet. petroleras del Over planeta. 300 Más de billion barrels of 300 oil mil millones lie under the ground in de Venezuela. barriles que están en el You subsuelo have a growing venezolano. country, Your Tienen un país Excellency. You have a growing creciente, population. una población You have bright creciente, people who work tienen in the gente refineries, brillante in the que oil trabaja en las fields, and refinerías this y en is los only campos all showing signs of great potential y muestran for the future of the una energy gran and oil potencialidad para el industry futuro sector in energético Venezuela. en So Venezuela. today I am really De honored manera to be with que you, estoy Your sumamente Excellency, to honrado de celebrate our estar aquí 62nd para celebrar anniversary in the nuestro presence of 62 President Maduro aniversario and frente all al the presidente key Maduro dignitaries from y a los Venezuela. I am ante los really altos happy for dignitarios the de warm Venezuela. reception I have received Agradezco la here. cálida And as bienvenida I que se said me ha to President brindado y Maduro como le before, dije when al I met him presidente first Maduro time in cuando my me country, reuní con Kuwait, él por back in primera June, vez en I Kuwait, mi consider país, en Venezuela junio, and all the considero other a OPEC member Venezuela y a countries los otros my países de la second OPEP country, mi segundo or my país, first country from now. o más bien mi primer país a partir de ahora. Today, I am Hoy Kuwaiti, I am soy Venezuelan, kuwaití, soy I am venezolano, Iranian, I soy am iraní, Iraqi, I soy am Saudi iraquí, Arabian, I am Angolan. saudí, angolano. I represent all the member Represento countries a of todos los OPEC países and miembros the de la OPEP interests y el of all the member interés countries de of OPEC. todos los miembros de And la I will OPEP. raise the voice Y voy a of the levantar member la countries voz of OPEC. de estos miembros If de la you permit OPEP. me, Your Si me Excellency, permite, for a few señor more minutes to share presidente, something para as we talk compartir, about the challenges puesto que hablamos de as los OPEC retos builds en el on seno the de la history, OPEP the rich history, y the rich la history that construcción was de una created historia by muy rica gentlemen like que fue Dr. creada Calderón por and personas como others. Dr. Calderón This is a y otros. foundation for us to Este move es into el the future. pilar que nos permite ir And I hacia el have said this futuro. today in my Y lo meetings with digo y lo he dicho His ya Excellency en mis Tarek reuniones Al-Aissami. con su excelencia Tarek El The challenges that we Aissami. have in the Los future retos que tenemos en el are futuro more serious and more critical son than más the challenges graves that y OPEC has críticos que confronted los over the retos last que la 62 OPEP years. ha enfrentado en los últimos OPEC, 62 años. and La for that OPEP part, OPEC Plus y la OPEP Plus face ahora an existential confrontan challenge. un reto This challenge existencial. is about Este the reto future tiene que ver use con of el oil in uso the energy mix. futuro del This petróleo y challenge is about la the mezcla energy energética.
energética, tiene que ver con la transición energética y cómo esta transición va a llegar y cómo se va a alcanzar.
Es importante esa transición, pero no hay una clara definición de lo que es la transición energética. ¿Qué significa esto para el petróleo? ¿Cómo el petróleo se utilizará en el futuro? Una cosa está clara, sin embargo. El petróleo seguirá siendo una parte central de la mezcla energética. La solución no es decir que el petróleo es dañino, perjudicial, que es contaminante. La solución es trabajar con la tecnología, con financiamiento e inversiones para garantizar que el petróleo pueda utilizarse para estimular el crecimiento económico, se pueda utilizar como un combustible para el crecimiento y para descarbonizar el petróleo y sus operaciones para preservar el clima. Esto está en interés también de los países miembros de la OPEP y lo decimos cada vez que podemos, incluso en la próxima reunión de la COP27 que se llevará a cabo en el Cairo, no en Egipto en general. Y nos enorgullece saber que la COP28 va a ser en los países Árabes Unidos, en Emiratos Árabes Unidos, lo cual sea una plataforma enorme para nosotros poder levantar la voz de la OPEP, para aumentar la conciencia sobre el uso del petróleo y cómo es indispensable para el crecimiento de la economía en el futuro. No quiero hablar más, presidente, porque usted es un hombre ocupado, pero quiero agradecer su presencia, su apoyo hacia la OPEP, su apoyo hacia mí en persona. Esto significa mucho. Es un honor reunirme con usted. Gracias, presidente. Gracias, Venezuela. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes a todos y a todas. Querido señor Haytham Al-Ghaid, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, siempre bienvenido a nuestra patria. Querido doctor Álvaro Silva Calderón, como dijo nuestro secretario general, leyenda viviente de la lucha por la soberanía energética de nuestros pueblos, y hoy condecorado con la Orden de Libertadores y Libertadoras de Venezuela de manera honrosa, merecida, al doctor Álvaro Silva Calderón, uno de los baluartes del pensamiento económico y petrolero de Venezuela, alumno directo de Juan Pablo Pérez Alfonso, hermano del alma de Alí Rodríguez Araque y compañero de lucha de nuestro comandante Hugo Chávez, compañero de lucha del gran maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Así que durante estos 62 años, como me lo dijo el doctor Álvaro Silva Calderón, desde muy jovencito, al lado de el genio, el sabio de Venezuela, Juan Pablo Pérez Alfonso, vio nacer a la OPEP, la vio crecer y desenvolverse en todas las coyunturas de los años 60, 70, 80, 90 de este siglo XXI. Y ahora me decía cuando conversamos que la OPEP tenía la potencialidad para enfrentar exitosamente todas las coyunturas que nos toque de aquí en adelante. Mi saludo, mi respeto y mi cariño eterno, doctor Álvaro Silva Calderón. Señor Asdrúbal Chávez, querido compañero, presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, clase obrera petrolera, siempre presente en todos los acontecimientos, compañero coronel Pedro Tellechea, presidente de Pequibem, nuestra poderosa Pequibem, excelentísimos señores embajadores de los países OPEP Plus que engalanan este importante evento, compañero Tarek Al-Aissami, ministro de Petróleo,
flamante vicepresidente de Economía. Estamos hoy precisamente, yo le decía a nuestro querido amigo Haytham Al-Ghais, nos conocimos en Kuwait recientemente, en el mes de junio, en esa exitosa gira que hicimos por 6 países hermanos de la zona euroasiática, del norte de África. Allá fuimos y llegamos a Kuwait en medio de el verano kuwaití, 42 grados a la sombra. Uno casi que se derrite pues al bajar del avión. Y allá tuvimos una exitosa jornada de reuniones. Estuvimos reunidos allá en su tierra natal, en medio del desierto de Kuwait, una ciudad hermosa de verdad, bella, pujante, poderosa. Y allá estuvimos conversando sobre el destino de la OPEP, sobre el futuro de la OPEP. Conversaciones que hemos retomado ya él como secretario general en funciones. Y qué cosa, ¿verdad? El día que se cumplen 62 años coincide con la visita oficial, la primera visita oficial del nuevo secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP a Venezuela. Feliz día, bendito día, coincidente el día. Yo quisiera, con el permiso de ustedes, presentar un video, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que nos ven a través de las redes sociales, que nos ven a través de los medios de comunicación, de lo que ha sido la historia gloriosa de esta organización que ha defendido los derechos de los países exportadores de petróleo, que ha garantizado la estabilidad del mercado, tanto en suministro como en precios, y que es la máxima garantía que tiene el mundo de su estabilidad económica, nuestra OPEP. Vamos a ver un video. 62 aniversario de esta poderosa y magnífica organización. Adelante, por favor, adelante video. La OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, nació en septiembre de 1960 ante la fuerte y continua caída de los precios del crudo que se dio en la segunda mitad de la década de los 50, afectando gravemente a una serie de países exportadores. La iniciativa para la constitución de la OPEP partió de Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Irán y Kuwait. Luego se unirían Qatar e Indonesia. Aproximadamente 43% de la producción mundial y 81% de las reservas de petróleo en todo el planeta están en países miembros de la OPEP. En el año 2000, el comandante Hugo Chávez lidera y reanima el bloque de los 13 países que conforman la OPEP, dejando marcada su huella indeleble en la estabilización del mercado petrolero. En 2016, y gracias a la voluntad política y estratégica del presidente Nicolás Maduro, se afianza la declaración de cooperación y marca el nacimiento de la OPEP Plus, en la que 23 países productores, OPEP y no OPEP, se cohesionan en un diálogo energético profundo. Es así como la histórica concreción de la OPEP Plus constituye una sólida integración para el fortalecimiento del organismo, favoreciendo el equilibrio de la economía mundial. En medio de la caída abrupta de los precios del crudo a causa del COVID-19, hemos sido garantes de la estabilidad económica, del suministro confiable, superando la profunda crisis creada por la pandemia. La destacable dirección del anterior secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, marcó una era que, sin duda, significó una época de desafíos y oportunidades para la reinvención. Gracias a todo este camino recorrido, en estos 2 últimos años, que han estado marcados por múltiples incertidumbres en la geopolítica internacional, la OPEP Plus, hemos tenido un rol protagónico celebrando 22 reuniones del Comité Técnico Ministerial de Evaluación, Seguimiento y Monitoreo, y de la reunión ministerial OPEP Plus, la
las cuales han aportado los consensos necesarios para el equilibrio energético mundial. Los precios del petróleo se han recuperado de una manera extraordinaria, así que en pleno 2022 podemos decir desde la República Bolivariana de Venezuela que la OPEP Plus es garante de la estabilidad energética. Hoy y siempre seguiremos venciendo ante cualquier circunstancia. ...62 años de experiencia... desplegando una diplomacia unitaria en defensa de intereses y de recursos naturales. La OPEP fue la primera organización y la más poderosa que surgió desde los países del sur para defender una materia prima fundamental, el principal recurso energético del mundo en los últimos 100 años, el petróleo. Hemos pasado por muchas etapas. Ahí recordábamos a nuestro hermano Mohamed Barkindo, siempre presente con nosotros, un gran hombre que jugó un papel muy importante en todas estas etapas, que lamentablemente se fue muy temprano de esta vida. Lo tuvimos que despedir hace poco a nuestro hermano Mohamed Barkindo, ahí en Nigeria. Vaya a su familia, siempre nuestro recuerdo y nuestra solidaridad. La OPEP ha vivido muchas etapas, pero una muy importante se inició en los acuerdos de diciembre 2016, cuando se logró firmar el acuerdo que dio inicio a la coordinación energética y petrolera por parte de los países pertenecientes a la OPEP y por parte de grandes productores como Rusia, países no pertenecientes a la OPEP. Es lo que se empezó a llamar la OPEP Plus. La OPEP Plus ha jugado un papel fundamental en el equilibrio del mercado, en el abastecimiento del mercado, en la garantía del equilibrio de los precios en las distintas coyunturas. A la OPEP Plus le tocó recuperar el mercado y los precios petroleros entre los años 17, 18, 19. Le tocó enfrentar aquella extraña e inevitable crisis con la llegada de la pandemia, donde el petróleo, inclusive por primera vez en la historia, llegó a cotizarse por debajo de $0, prácticamente que había que pagar para exportar el petróleo, y logró con sabiduría, con buen tino, con buena organización, logró la OPEP Plus encontrar el camino de la recuperación económica de la humanidad, de la recuperación del abastecimiento energético y de la recuperación de los necesarios y justos precios del petróleo. Hoy enfrentamos una coyuntura producto del conflicto armado en Ucrania, una coyuntura sui generis, una coyuntura especial. Estuvimos conversando un rato con el secretario general, nuestro amigo Haytham Al-Ghais, sobre qué va a pasar de aquí en adelante. Las sanciones impuestas contra la Federación Rusa al petróleo y al gas ruso son sanciones irracionales, injustificadas, ilógicas, que han llevado al mundo a la locura que hemos conocido durante estos 6 meses últimos, y que han colocado sobre todo al llamado mundo occidental, a Europa más que nadie, y a los Estados Unidos, y pudiéramos decir al resto del mundo, los ha colocado en una situación
de crisis peligrosa, riesgosa para la estabilidad social, económica y política de esos países. Dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que, pudiendo ver, se tapa la vista, se tapa los ojos. Y pareciera que el peor ciego que no quiere ver son las élites de Europa y Estados Unidos que se empeñan en las sanciones contra Rusia, que se empeñan en crear una crisis energética que impacta la economía, que impacta el comercio, que impacta la estabilidad del mundo. Hoy por hoy, los analistas de la geopolítica no entienden el suicidio económico de Europa para tratar de matar a Rusia. Y desde Venezuela, con la autoridad moral que nos da nuestra diplomacia de paz, con la autoridad moral que nos da el ser fundadores de esta organización, de la OPEP, llamamos al mundo a la racionalidad y que se busque los caminos de la diplomacia y de la paz para estabilizar las incertidumbres y amenazas del mercado petrolero, del mercado energético y de la economía. Tiene que privar la luz de la racionalidad, de la lógica, de la diplomacia. Uno lo que ve es una escalada permanente de amenazas sobre la base de una crisis que los pueblos ya no aguantan. Ya nosotros vemos a los pueblos de Europa en las calles, protestando, enfrentando la irracionalidad de las políticas de sanción contra Rusia, esta guerra contra Rusia, que Europa está condenada a perder en todos sus aspectos, económicos, energéticos y en todas sus dimensiones que se quieran ver, geopolítica. Son elementos en el análisis que tenemos nosotros que sopesar. Y en medio de esas incertidumbres, allí estamos juntos, ahí está la OPEP Plus, estableciendo sus pautas. Ahí está la OPEP Plus con su coordinación técnica, con sus reuniones mensuales. Ahí está la OPEP Plus con sus anuncios que le han garantizado al mundo que en las peores circunstancias de la irracionalidad de Occidente, el petróleo no se haya disparado a 150 barriles diarios. $150 del barril. Ha garantizado que el petróleo no se haya disparado a $150 o más, apostando a la racionalidad económica, la OPEP Plus, apostando al equilibrio económico mundial, porque el equilibrio económico mundial beneficia de manera directa e indirecta la estabilidad social de los pueblos, su calidad de vida, apostando al equilibrio y al funcionamiento financiero mundial. Yo le decía, y estoy convencido, querido secretario general Haytham Al-Ghais, estoy convencido plenamente que en las circunstancias que hemos vivido, el petróleo se ha marcado al precio que tiene que estar, ni más ni menos. Doctor Silva Calderón, se ha demostrado en los equilibrios de suministro, de abastecimiento, de producción, de oferta, de demanda, que el petróleo tiene que estar alrededor de $100 el barril. Quizás un poquito más, pero jamás un poquito menos, diríamos nosotros desde Venezuela. $100 el barril. Secretario General, transmita este mensaje a los gobiernos hermanos de la OPEP Plus,
que defendamos la estabilidad del mercado y los beneficios que tiene de manera directa y de manera indirecta por la vía financiera la economía mundial, teniendo un petróleo a un precio justo, equilibrado, ya asimilado, un precio ya asimilado por todas las economías del mundo. Y que frente a las amenazas terribles del otoño y del invierno occidental, las previsiones, ministro Taret, que uno escucha en los analistas, en los geopolíticos, las previsiones de qué pudiera pasar en Europa, qué pudiera pasar en Occidente con la llegada del otoño y del invierno, nosotros desde la OPEP Plus pudiéramos mandar un mensaje muy poderoso de estabilidad y de equilibrio y mover todas las jugadas y acciones correspondientes para que el precio del petróleo se mantenga de manera justa, necesaria y equilibrada alrededor de $100 el barril. Es una reflexión que hemos hecho desde Venezuela, que hemos intercambiado con nuestro secretario general, que me atrevo a hacer pública ante la presencia de los embajadores y embajadoras de los países OPEP Plus, en la dinámica donde Venezuela siempre seguirá jugando un papel importante. Nosotros hemos venido recuperando la industria petrolera, la industria de la refinación, la industria petroquímica. Apuntamos a la recuperación y expansión de la industria gasífera del país. Venezuela es un país poderoso en materia de energía. Estamos aquí al norte de Sudamérica, con nuestro frente viendo al Caribe. Aquí a nuestra izquierda Colombia y Sudamérica, al sur Sudamérica, a nuestra izquierda Centroamérica, México, los Estados Unidos de Norteamérica. Un barco petrolero venezolano está del Zulia a Miami en 3 días. Igualmente un barco gasífero. Venezuela, lo hemos dicho y se lo hemos ratificado a todos los diplomáticos que vienen en público o que vienen en privado, a todos los empresarios que vienen en público o que vienen en privado, de empresas energéticas de Europa y de Estados Unidos. Venezuela está lista y preparada para cumplir su papel y abastecer el mercado petrolero y gasífero con el petróleo y el gas que necesita la economía mundial de manera estable, de manera segura, en coordinación con la OPEP Plus, nuestros aliados y socios estratégicos de la OPEP Plus. Hemos venido recuperando sustancialmente nuestra industria de la corruptela de una mafia que clavó sus garras en la industria. Una mafia corrupta que destruyó la estructura fundamental de la moral y del funcionamiento de nuestra industria. Y de la mano de la clase obrera petrolera hemos venido recuperando todas las instalaciones, todas las estructuras y toda la capacidad operativa y productiva de la poderosa industria petrolera de Venezuela. Y estamos listos. Doctor Silva Calderón, compañero Asdrúbal Chávez, ministro Taret El Aissami, estamos listos para elevar de manera progresiva y acelerada la producción petrolera, para ampliar y elevar la producción de productos refinados del petróleo y la oferta,
para elevar como hemos elevado la producción de fertilizantes para el mundo. Hoy por hoy Venezuela tiene una oferta muy importante en calidad y en cantidad de fertilizantes para nuestros hermanos del mundo, para Colombia, para Perú, para República Dominicana y para todos los que en el mundo necesitan fertilizantes de calidad y a buen precio, lo tengo que decir, y a buen precio. Y hoy nosotros tenemos un portafolio de inversiones maravilloso. Se lo estaba explicando a nuestro secretario general, querido hermano Haytham Al-Ghazi. Le estaba explicando, Venezuela tiene un portafolio de más de 50 proyectos gasíferos de primer nivel, con los estudios de sísmica hechos y con todas las garantías jurídicas para que los inversionistas internacionales que vengan de Rusia, de Irán, de China, de Kuwait, de Colombia, de México, de Argentina, de donde vengan, tengan todas las garantías para venir a producir gas en Venezuela y para llevar el gas a los mercados internacionales. Y eso hay que decirlo en un día como hoy. Hay que decirlo en un día como hoy. Hay que decirlo en un día como hoy, en que estamos celebrando esta visita histórica, la primera visita oficial del nuevo secretario general de la OPEP, compañero Haytham Al-Ghazi, de que estamos alborozados y felices. Doctor Silva Calderón, sobre todo usted, que ha visto nacer, crecer y expandirse la OPEP, que ha podido ser testigo en la historia, doctor Silva Calderón, de esta magnífica obra de varias generaciones de venezolanos y de venezolanas y de hombres sabios del mundo. Tenemos que celebrar los 62 años de la OPEP y tenemos que celebrarlo junto a nuestros hermanos de la OPEP Plus y plantearnos, como lo hemos conversado, la expansión, el crecimiento de la OPEP Plus para en los años que están por venir, año 23, 24, 25, año 30, los años que están por venir, la OPEP Plus juega el papel de conductor y de dirección del mercado petrolero mundial con cada vez más influencia, con cada vez más determinación. Esa es nuestra visión que compartimos con usted, secretario general. Vamos a la expansión de la OPEP Plus, vamos a la consolidación de la OPEP Plus y vamos a llevar las riendas del mercado petrolero con determinación, con autonomía, con independencia y con un objetivo, la estabilidad energética y económica del mundo. A 62 años del nacimiento de la OPEP, desde Caracas, Venezuela, decimos, hoy hay cada vez más OPEP para el futuro de la humanidad. Muchas gracias, secretario general. Muchas gracias, embajadores. Muchas gracias, doctor Silva Calderón. Gracias. Señoras y señores, por su amable asistencia y atención, muchas gracias. Ha concluido el acto. Bien, observamos en este momento el acto con motivo de cumplirse 62 años de la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, destacó el papel de la OPEP y de la OPEP Plus en el equilibrio del mercado petrolero. Hizo un llamado a la racionalidad, a la paz, para enfrentar las amenazas del mercado petrolero y condenó las sanciones imperialistas que tanto daño le han hecho a los países productores de petróleo. Reiteró la necesidad de defender un precio justo de los hidrocarburos para la estabilidad económica mundial. Ha dicho que Venezuela se ha venido recuperando la industria petrolera de la mano de los trabajadores de la industria petrolera y apuntando hacia la producción gasífera. Destacó que Venezuela está lista para cumplir su papel y abastecer el mercado petrolero de manera estable y segura. En coordinación con la OPEP Plus,
aliados y socios estratégicos también de Venezuela. Para ampliar los productos refinados, para elevar la producción de fertilizantes de calidad y a buen precio. Hoy Venezuela posee un portafolio de más de 50 proyectos gasíferos de primer nivel y con todas las garantías jurídicas para producir gas en Venezuela y elevar el gas a los mercados internacionales. Ha dicho que hay que celebrar estos 62 años de la OPEP y pensar en este proyecto de expansión. Además, durante este acto, entregó la orden Libertadoras y Libertadores en su primera clase al señor Álvaro Silva Calderón, quien además ha jugado un papel importante dentro del seno de la OPEP y, por supuesto, dentro de Venezuela. Hay que destacar también que nuestro país mantiene una firme posición y apoyo a la organización a través del carácter antiimperialista que nos une, con una visión liberadora para el desarrollo de los países miembros. La visita de Haitham Al-Ghazi es una muestra más de la importancia geopolítica que juega Venezuela en la dinámica del mercado petrolero mundial, procurando siempre el máximo bienestar energético para los pueblos del mundo. El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Haitham Al-Ghazi, ha destacado el liderazgo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en sus esfuerzos diplomáticos desplegados al más alto nivel, que han resultado claves en los altos y recientes logros y acuerdos históricos alcanzados durante el seno de esta organización. También ha dado a conocer las valiosas orientaciones del presidente Nicolás Maduro y sus consejos durante la reciente reunión bilateral realizada en Kuwait a propósito de la gira internacional que realizó el jefe de Estado venezolano en el mes de junio. Con esta información, nosotros vamos a despedir el contacto.